Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño. Más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente. Muy buenos días, un gusto para mí saludarlos. Mi nombre es Roberto de la Carrera, soy gerente comercial de BCI Asset Management. Y en nombre de todo el equipo de Wealth Management quiero darle la cordial bienvenida a todos ustedes en este día, último día del primer trimestre del año, que ha sido con bastantes noticias. Y invitarlos a compartir esta visión, este webinar que denominamos Visión de Mercado Internacional. Un pequeño disclaimer que en primer lugar quisiera comentarles que en BCI no estamos ajenos a los tiempos actuales, entendemos la importancia de generar nuevos espacios de conversación. Es por ello que hoy queremos, a través de esta instancia, promover el diálogo en forma ecuánime, sin tomar una posición en cuanto a los temas y a la tendencia de los expositores, siempre con el objetivo de entregar a nuestros clientes contenido para la toma de decisiones en forma informada. Hemos estado hace unos años con bastantes ruidos, con bastantes problemas a nivel económico, producto de la pandemia, y la guinda de la torta hace un mes estalló uno de los conflictos geopolíticos más importantes de los últimos tiempos, la invasión de Rusia a Ucrania, que ha generado consecuencias en distintos ámbitos, económico, globalización, comercio, etcétera, que ha afectado no solamente a la vida de las personas, sino también de los mercados y en el mundo en general. En esta oportunidad hemos invitado a Catherine Rooney, Head of Global Macro Research y Chief Investment Strategy en Baltic, que junto a Andrés Valenzuela, gerente multiactivo de BCI Asset Management, nos entregará un completo análisis de los impactos de los riesgos geopolíticos a nivel mundial. Quiero mencionarle además, Catherine está en este minuto desde Florida. Ella es Head of Global Macro Research y Chief Investment Strategy en Baltic. Antes de unirse a Baltic, en el 2008 se desempeñaba como economista y estratega en Bear Stearns, el departamento de análisis de renta fija del mercado emergente, donde cubría América Latina. Catherine en la actualidad es colaboradora habitual en los medios de comunicación, así que la pueden ver si conectan estos canales de primera línea como Financial Times, Wall Street Journal, Bloomberg, Reuters, Dow Jones, CNBC, Fox News y CNN en español. Así que tenemos una tremenda invitada para la que la podamos aprovechar el día de hoy y nos pueda comentar un poco cuál es el view que tiene Bulti, que tiene ella en particular, sobre todo respecto al mundo. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en nuestro chat, la cual dentro o después del webinar la estaremos comentando. Catherine, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Sabemos que tu tiempo es escaso, así que sin más, damos la partida a este webinar que ojalá sea muy interesante para todos nuestros clientes. Muchas gracias, Roberto. Qué gusto y honor estar aquí. Gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Bueno, comenzamos la conversación hoy mirando dónde estamos desde el punto de vista macro global. Empezamos con los Estados Unidos, miramos a China, Europa y después terminamos hablando un poco sobre cómo afecta el escenario actual, internacional y global
a Latinoamérica. Hay ganadores, hay perdedores y más importante de todo, siempre aterrizamos estas ideas económicas y este trabajo y análisis económico en cómo hacer dinero. Así que esa es la idea que vamos a atacar hoy. Y pues empezamos con Estados Unidos. En mi país, como dijo Roberto, yo soy de los Estados Unidos, vengo de New York City, estoy en Miami. Este es un país que ha estado creciendo a un ritmo impresionante después de la pandemia. Pues como muchos, ¿no? Como muchos países han repuntado desde US hasta Europa, hasta Latinoamérica, con algunos choques o choques exógenos importantes que tienen la posibilidad de descarrilar esa recuperación. En los Estados Unidos, el año pasado, un país ya desarrollado con crecimiento potencial de 2.5, la economía va a haber crecido arriba de 5.5. Así tenemos el pronóstico, si pueden ver en la visual, tenemos el pronóstico de 5.3. Lo más probable es que eso queda muy conservador. Cuando sabemos los números del año pasado, es muy posible, señores, que los Estados Unidos habrá crecido en términos reales en 2021 arriba de 6% año a año. Eso es, por supuesto, después de haber contraído 3.4% en 2020. Este año, antes del ataque de Rusia a Ucrania, habíamos pronosticado 3% de crecimiento real. 3% de crecimiento real era por debajo del consenso. El consenso en Wall Street de los bancos y los entes más grandes, JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, UBS, todos ellos, pues estaban esperando arriba de 4.2% de crecimiento en los Estados Unidos. Nosotros íbamos por debajo porque pensábamos de que ya los efectos del repunte post-pandemia ya se estaban acabando. Y vimos riesgos con respecto a la inflación. La inflación para mí siempre ha sido el riesgo más importante. Fue el riesgo más importante el año pasado. Y este año creo que el riesgo más importante es lo que llamamos estagflación. Estagflación es cuando el crecimiento económico desacelera por debajo del ritmo potencial. ¿Qué es potencial? El crecimiento potencial de un país, todo el mundo tiene crecimiento potencial. Chile tiene arriba de los Estados Unidos porque es un país pues desarrollado, pero todavía creciendo a ritmos superiores. 4%, 5%, Perú también tiene potencial muy alto. Potencial es qué ritmo puede expandir o crecer una economía sin generar presiones inflacionarias. Ese número para US es 2.5%. Arriba de 2.5% es inflacionario en términos de crecimiento económico. Este año, debido al shock que vimos de Rusia, con el impacto que tiene y que va a tener con respecto al precio del petróleo, hemos reducido ese pronóstico de crecimiento económico de 3 a 2.5%. Ese 3% de pronóstico este año era pre-Rusia. Ahora, después del impacto que va a tener agravando la situación económica, la situación inflacionaria en los Estados Unidos, que, ojo, aquí en este país, antes de Rusia y Ucrania, inflación estaba aumentando a un ritmo de 7.5%. Ahora, después de Rusia, vamos a ver el mes de marzo, que los datos salen en 2 semanas, probablemente va a superar 10%. Estos son números impresionantes y afectados ahora, agravados por el precio del petróleo, que vemos promediando este año en Brent Crude a $120 por barril. Ese $120 por barril, hemos sacado el cálculo y tiene un impacto de 0.44 puntos porcentuales en el PIB real de los Estados Unidos. Uno puede hacer este ejercicio para cualquier país, lo hemos hecho para los Estados Unidos. Si el precio de Brent Crude se mantiene en promedio a $120 por barril, debemos de esperar de que US Growth llega a o por debajo de potencial. ¿Okay?
Entonces, eso es extraflacionario, donde tenemos inflación alta con crecimiento desacelerando de una manera muy importante, tanto de que va por debajo de potencial. ¿Okay? Un punto importante de tener en cuenta es de que estamos en un ciclo económico. Siempre hay ciclos económicos. Es una verdad económica de que tenemos arriba, tenemos bajones, tenemos todo lo que viene entre el máximo y el mínimo. ¿Dónde estamos en el ciclo económico? Aquí lo que estamos viendo es desde 1970. ¿En qué año? Cualquier año, escogemos un año. Cuando yo nací, 1979. 1979, otra vez estuvimos en un escenario estagflacionario, justamente por un disparo en precios de petróleo que hizo que Paul Volcker, el presidente del Banco Central en aquel entonces, lanzara las tasas de interés por el techo, haciendo que la economía cayera, ¿no? Y en cada año podemos ver dónde estuvimos en el ciclo económico. El año pasado estuvimos en lo que se llama reflation. Reflation es crecimiento económico con inflación. Goldilocks vimos en los años anteriores, pre-COVID, que es inflación bajando, no deflación, sino que una desaceleración de inflación con una aceleración de crecimiento económico. Mi punto aquí es que ya hemos tocado el máximo en este ciclo económico que siempre va así, hemos llegado al máximo. Ahora estamos en la parte que es la desaceleración. El año pasado, el país habrá crecido 6%, digamos. Este año va a crecer unos 2.5%. No anticipamos recesión, pero parte del ciclo económico es recesión. Recesión es contracción económica 2 trimestres seguidos. No lo esperamos este año porque el efecto del año pasado nos está traspasando a este año y vemos este año en desaceleración, pero no recesión. Pero recesión es inevitable y estamos yendo hacia eso, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta de que sobre un plazo de 2 años, 1 año, medio, 2 años, la posibilidad de recesión está subiendo, ¿no? Entonces, eso se llama el ciclo económico. ¿Por qué he cambiado la visión y soy un poco más negativo con respecto a la economía? Es una economía en los Estados Unidos basada en el consumo. El consumo es casi 70% del PIB. La confianza del consumidor está colapsando. Y estaba colapsando antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Estaba colapsando antes de que el precio de llenar o el monto que nos costaba llenar nuestros coches aquí en los Estados Unidos había subido a $100 por semana. Pero ahora que ha afectado ese escenario Rusia, tenemos otro factor que agrava la situación. Así que debemos esperar que esta tendencia que están viendo aquí siga bajando. ¿Okay? Entonces, esta tendencia es del consumidor. Tenemos también en azul, tenemos optimismo o confianza del empresario pequeño. Es sumamente importante porque es la columna de la economía, es la columna de generación de empleo, el empresario pequeño y mediano. Esas empresas son las que generan 80% de los empleos en este país. Entonces, esto tal vez es el punto más importante. Recién la curva de rendimiento, que es la diferencia entre un punto en la curva de rendimiento de tesoros largo menos lo que rinde otro bono en el corto plazo. La diferencia es lo que se llama la curva de rendimiento, the spread o la diferencial. Uno puede mirar el bono de tesoros de 30 años menos el bono de tesoros de 2 años, o uno puede mirar otros bonos, 15 menos 2 años, 20 menos 2 años. Ya ciertas partes de la curva se han invertido. Inversión de la curva es un indicador líder de recesión. ¿Okay? Entonces, el mensaje que les queremos mandar es de que la economía
está encontrando unos vientos en su contra después del repunte de COVID. Agravando esa situación es que la Fed ya empezó a subir tasas y va a seguirlo haciendo. Subiendo tasas en un escenario de crecimiento en desaceleración. El sector de servicio en este país está también en desaceleración y es una economía basada en el servicio. El apalancamiento del consumidor está en recuperación, ha repuntado después del choque de COVID, pero la buena noticia aquí es de que esto no es 2008. Esto no es que los hogares están sobreapalancados y que van a ser cantidad de defaults. No es de que los bancos están prestando préstamos que no lo valen lo que dicen. No es de que los bancos están en mala posición, no. Así que esta gráfica, si quieren mirar la visual, esto indica cómo está la salud del consumidor en términos de su deuda sobre sus ingresos discrecionales. Y como puede ver, su nivel de endeudamiento está relativamente bajo, aunque está subiendo. Y subir no es mala cosa. Subir es de que el consumidor está recuperando después del shock de COVID. La inflación ahora está a niveles recordados en 4 décadas. Los salarios, que es lo que más me preocupa, están disparando. Aquí, como en muchos países, pero aquí lo que estamos mirando más es la escasez de empleados, de conseguir trabajo, de conseguir empleados, de conseguir gente para trabajar. El mercado laboral está muy sobrecalentado y los salarios tienen que subir por consecuencia para atraer a gente para trabajar. Entonces, el fenómeno que estamos viendo, señores, aquí en Estados Unidos es lo que se llama wage price spiral. Es una cosa que la Fed misma ha negado sobre el último año consistentemente. No vemos esto, no está pasando. Wage price spiral es cuando los salarios están subiendo a tal nivel, tan arriba, de que los empresarios que son dueños de sus empresas, aunque sean pequeñas, medianas, grandes, tienen que subir el precio de sus bienes que venden para poder cubrir el costo de sus empleados. Si los consiguen. Este es el problema más grande de hoy. Este es el riesgo más grande de hoy. No es Ucrania, no es Rusia, es la inflación. Y para mí, el riesgo más grande en este momento es error en la política de la Reserva Federal. ¿Cómo va a atacar este problema tan tenaz, tan grave? Abriendo las reservas de petróleo, como dijo Biden esta mañana, no es la solución a la inflación, porque la inflación no es 100% atada a lo que es la gasolina. Acuérdense, y repito, antes de Ucrania, antes de Rusia, la inflación ya estaba rondeando a 7.5%. Ya era un tema no solo de problemas en la cadena de producción, supply chain, no era solo eso, sino que también era déficits fiscales. El déficit fiscal en los Estados Unidos es arriba de 12% del PIB. A mí siempre me llama la atención cuando las calificadoras, S&P, Moody's y Fitch, bajan la calificación de Colombia o de Brasil porque sus déficits, sus deudas son tan altas. Y estamos hablando de déficits de 4 o 5%, deuda de 60% del PIB. Estados Unidos les da el pase porque es los Estados Unidos. Tiene el tesoro, tiene el dólar. Pero el país tiene más de 100% de deuda sobre el PIB, tiene un déficit fiscal de más de 12% del PIB y está en desaceleración económica con un gobierno que sigue gastando más allá de los ingresos. Entonces, es muy interesante ver ese panorama y esa combinación de factores con una calificación de AAA, con lo que se llama el risk-free asset. Sí es cierto que los Estados Unidos siempre puede cubrir sus deudas con la emisión de tesoros,
Pero ojo con una cosa, de que ya la Fed ha dejado de comprar dichos tesoros. ¿Okay? La Fed hace un mes atrás, o 3 semanas, dejó de comprar esos tesoros. Y eso fue un comprador más grande del mundo. La Fed estaba comprando lo que se llama quantitative easing, relajamiento cuantitativo, estaba comprando 120 mil millones de dólares en bonos hipotecarios, de tesoros, todos los meses. Por fin empezó a disminuir las compras y detenerlas completamente y además dejar vencer los bonos con sus vencimientos de su balance hace apenas unas semanas atrás. A pesar de crecimiento el triple de potencial, a pesar de las presiones del mercado laboral tenaces, a pesar de que ya hemos cerrado la brecha de producción, a pesar de que la inflación rondeaba arriba de 7.5% y a pesar de que tuvimos un wealth effect, el efecto de la riqueza, con récord altos en los mercados accionarios, a pesar de que el consumo estaba repuntando. Esto para nosotros en Baltic era una bandera roja de que la Fed se había extendido la mano, de que su política sumamente expansiva ya había llegado a su fecha de expiración. Yo diría hace un año atrás. ¿Okay? Entonces, lo que hicieron Chile, Perú, Colombia, México, todo el mundo en la región con subir tasas el año pasado, en el caso de Brasil a niveles récord, era lo correcto. Porque ahora tiene la capacidad de enfrentar el próximo shock. Aquí en este país hemos mantenido la tasa básicamente a cero, más que una década. Hemos subido el balance de la Reserva Federal a 30% del PIB, casi 9 trillones de dólares en compras, sin precedentes. Y ahora nos enfrenta el shock de Rusia, agravando la situación inflacionaria. Entonces, esto es la situación actual. Los números no mientan. Históricamente, los salarios prevén la inflación y nos indica que la inflación va a seguir siendo un problema para los próximos años. No es temporal. Nunca pensábamos que lo fuera. Pensamos que la Fed ha estado bastante equivocada con respecto a lo poco temporal que era la inflación. El desempleo ha vuelto a bajar. La expansión en empleos es impresionante. Y por consecuencia, lo que estamos viendo, y también la Fed está muy pendiente de esto, se llama break-even inflation, que es las expectativas inflacionarias. Esto afecta el consumo, ¿sí? Si estoy ganando, menos de que estoy ganando igual a la inflación o más, estoy perdiendo en términos reales con un salario que no ha subido. Porque con inflación de 8%, 10%, uno pierde en la capacidad de poder comprar porque está ganando lo mismo. Menos de que los aumentos que se ven en los salarios aquí en el país, en los Estados Unidos, arriba de 6% año a año, esté contrarrestado al 100% con igual aumentos en la productividad, pues entonces eso es inflacionario también. ¿Okay? Entonces, este es el escenario donde nos encontramos ahora. Aquí en la tabla abajo pueden ver con cada 25% aumento en el precio de crudo, de Brent, eso genera un impacto negativo, como había mencionado al principio, de 0.4 puntos porcentuales. Esto es un ejercicio que nos da alguna idea, ¿no? Es ceteris paribus, es todo lo demás que da igual. Si el precio del petróleo sube, dado el impacto que tiene en el consumo, dado energía como porcentaje del consumo, que es 7.5%, pues cada 25% de incremento quita casi mitad de un punto del PIB. Las expectativas inflacionarias, lo más alto desde la crisis, y la Fed está muy, muy pendiente de esto. La Fed lo que mira es dos cosas, muchas cosas, pero lo más importante es Core PCE, que la meta es el promedio de 2% y estamos casi a 10%, y Break-Even Inflation Expectations a un plazo de 5 años, 10 años y 30 años. Ahora, como pueden ver en esta gráfica, la expectativa del mercado de inflación a 5 años es
casi 3.5%. Y está subiendo en todos los frentes. El tesoro de 10 años había empezado a subir. Después de Rusia bajó de manera importante. Ahora ha vuelto a subir porque la inflación va a forzar la Fed, sí o sí, de subir tasas. Y efectivamente ya empezó. La Fed empezó a disminuir sus compras, había mencionado esto, pero para visualizarlo para la audiencia, la línea gris corresponde con el eje izquierdo, ¿sí? Que es el balance, perdón, la línea azul, perdón. La línea azul corresponde con el balance de la Fed que tocó 9 trillones de dólares. El S&P 500 pues históricamente ha seguido el ritmo de las compras de la Fed, pero la idea que la Fed y la meta de la Fed es lograr subir tasas, disminuir el balance de 9 trillones de dólares a algo más hacia, yo no sé cuál es su meta, pero yo apuesto que más nunca volvemos a un balance de la Fed pre-Lehman Brothers, que era alrededor de 1.7 trillones de dólares, sin descarrilar la economía y sin causar una corrección importante en los mercados. Ya hemos visto antes de Rusia, en enero y febrero, el mercado corrigió porque empezó a descontar una Fed más agresiva. ¿Qué pensamos nosotros? Pienso que la Fed va a subir en total 100 básicos este año, ya empezó con 25. El riesgo aquí, señores, históricamente, lo que precipita es el punto de inflexión en el ciclo económico de desaceleración, pero crecimiento todavía positivo, a contracción, lo que históricamente hace ese punto de inflexión que genera recesión, es una Fed subiendo tasas. Entonces, el riesgo principal aquí es que la Fed se dé cuenta de que está sumamente detrás de la curva y trata de hacer recompensa, trata de ganar lo que ha perdido y sube tasas demasiado agresivo. Dudo que lo hagan, es una Fed sumamente dovish, pero es un riesgo y lo sigue siendo. No hay problemas ahora con retrasos en la morosidad, en los pagos de hipotecas. Otra vez, no es 2007. Si la Fed hace la tasa subir rápidamente sobre un plazo corto, pues la morosidad y los retrasos obviamente van a subir. Pero como les digo, no estamos a niveles muy preocupantes. Aunque aquí en los Estados Unidos el sector inmobiliario ha disparado. Y ha disparado a tocar máximos en la historia en términos de precios a nivel nacional. Ni hablar de Miami porque queremos enfocarnos en lo que es macro global, pero Miami y Florida es el lugar donde más aumentos hay. La construcción sigue, puede ser aún más fuerte si no fuera por las escaseces en la cadena de producción. La tasa hipotecaria de 30 años, este es otro riesgo, ¿sí? La tasa fija hipotecaria está atada a lo que es la tasa del tesoro de 10 años. La tasa del tesoro de 10 años ha vuelto a subir y va a seguir subiendo. Mi meta para fin de este año es 2.25%. Eso es bajo la expectativa de que el problema con Rusia y Ucrania se resuelve de tal manera de que evitemos sanciones masivas contra todo el espectro de energía, que evitamos cierres de tubería de gas natural a Europa, que evitamos guerra mundial y de que la Fed sube 4 veces a 25 básicos cada vez. Bajo esa expectativa, que es mi escenario base, uno tiene que pensar en escenarios, tengo el 10-year Treasury subiendo a 2.25 con otra vez 100 básicos de incrementos por la Fed. El problema con esto es de que también afecta lo que es la tasa de hipotecas. Entonces, debemos de esperar que hay headwinds o vientos en contra para el sector inmobiliario también. Y acuérdense, eso es mucho de la riqueza de las personas aquí en este país. Hemos hecho un estudio, la clase social baja, esto no debe sorprender a nadie,
sufre más con el alza en costos energéticos y alimenticios, ya que es un porcentaje mucho mayor de sus gastos. Las personas de altos recursos tienen acciones, aquí como pueden ver, los más ricos tienen más ahorros, tienen más inversiones en la bolsa, que a propósito ha subido a tocar nuevos récords casi todos los días en el último año, y no tienen cash, que pierde valor en inflación. Donde son las personas de bajos recursos y medianos recursos que están sufriendo más. La buena noticia es que los de la clase más baja son también los que más aumentos han visto en los salarios. Es muy curioso. Son las personas contraintuitivamente que dice wage quartile, que es quien gana el primer cuartil, y segundo es lo inverso. El primer cuartil son los que menos ganan. Los que más ganan son el cuartil número cuarto, ¿sí? Entonces, los que están viendo la expansión de salarios más grandes son las personas de servicio, los que recogen basura, las niñeras. Las niñeras van a quedar sorprendidos, pero las niñeras en este país hoy en día están pidiendo entre 25 y 40 dólares la hora. Estamos hablando de $1,500 por semana para niñeras, para señoras de limpieza. Si uno los consigue, es muy difícil conseguir. Entonces, mira, yo creo que pues vamos a cerrar esta presentación y les voy a dar mis conclusiones. Lo más importante aquí es de darse cuenta que estamos en un periodo de desaceleración económica con inflación acelerando. Bajo ese escenario, los sectores en el S&P 500 que más nos gustan, que se aprovechan de este escenario, son energía, que ha visto una valorización tenaz. Son consumer staples, que tienen la capacidad de poder pasar sus costos porque son bienes que uno tiene que consumir todos los días. Y son utilities. Estos son los sectores que históricamente tienen el mejor retorno bajo un escenario estagflacionario con la Fed subiendo tasas. ¿Okay? Los que menos retorno o menos peor desempeño tengan son technology and consumer discretionary. Ahora mucho depende en cómo va desarrollando el tema con Rusia y Ucrania, pero bajo el escenario base que nosotros tenemos, esperamos que equities tengan mejor año que renta fija. Esperamos que estos sectores que tienen buen retorno sobre un periodo de desaceleración económica e inflación van a ser los outperformers. Ya lo han sido. La pregunta y la duda que uno tiene que tener es cuándo es el momento de entrar, si no han entrado. Pero otras recomendaciones que nos gustan son oro, y ya volado también. Es una recomendación que llevamos 1 año y medio recomendando. TIPS, que son Inflation Protected Instruments, las materias primas, alternativos, private equity, alternativos así, incluso criptomonedas, son un hedge contra inflación, y también hemos hecho un estudio cuantitativo al respecto. Y con respecto a renta fija, hay que ser más táctico, no más puntual. Hay oportunidades dentro de los emergentes, pero tendríamos que ir con cautela, pues porque algunos son ganadores y otros son perdedores. Y me refiero a los que ganan market share de Rusia, como de las exportaciones energéticas y las exportaciones alimenticias que Rusia va a sacrificar debido a su intervención en Ucrania. En términos de emergentes, después del colapso de China, nos gusta estructuralmente posiciones en China. Esto es obviamente para clientes que están buscando alfa y que a lo mejor tienen más apetito para riesgo, ¿sí? Cuasi soberanos dentro de la región en términos de renta fija también proveen valor porque tienen tasas bastante altas. Pero hay que tener cuidado porque las tasas del tesoro van a volver a subir.
Y si tenemos una situación donde la Fed sube tasas de manera rápida y sobre un corto plazo, pues eso es negativo para el espectro de los emergentes across the board. Estamos hablando de divisas, estamos hablando de acciones y estamos hablando de renta fija. Hay que ser táctico, hay que ser prudente y hay que posicionar los portafolios para ser juiciosos, prudentes y defensivos frente a esta coyuntura incierta, con riesgos de recesión, con riesgos de alta inflación y con riesgos geopolíticos, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es 35 minutos, Roberto. Creo que es el momento de abrirlo a preguntas y respuestas. Sí, bueno, recuerdo a todos los participantes que está el chat disponible para hacer sus preguntas. Han llegado algunas. Desde ese punto de vista, Catherine, siempre se ha dicho que cuando Estados Unidos se resfría, el mundo cae en una enfermedad más grande. ¿Cómo ves tú el resto del mundo desarrollado en ese sentido? Y dos, con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, ¿existe un cambio en la globalización, tú crees, a futuro? ¿O es un tema que, solucionado Rusia, vuelve el mundo a operar globalmente de forma como lo ha venido haciendo los últimos 10 años? Claro. Mira, Roberto, esa es una excelente pregunta. La pregunta es que si va a haber más globalización o menos con lo que ha hecho Rusia, y creo que más de cierto modo, porque NATO se ha vuelto mucho más importante, la organización de los países que incluye Europa y los Estados Unidos, y se va a volver más potente, más importante. Ya países de Europa que no están dentro de NATO quieren estar porque ¿quién va a ser el próximo? Es lo que todos estamos, no nos preguntamos. Si Rusia invadió Crimea hace 10 años atrás o menos, y ahora invadió Ucrania y se va a quedar con un pedazo, ¿no? ¿Quién es el siguiente? He escuchado Moldova, he escuchado otros países, pero Moldova es chiquito y Ucrania es grande. Pero lo que sí es cierto, Roberto, es que si Rusia ataca un país que está dentro de esta organización que llamamos NATO, entonces los Estados Unidos está bajo el compromiso de defender a sus aliados. Cualquier país que está incluido en esa organización lleva a cabo una guerra bastante importante si Rusia decide invadir. Entonces, estas organizaciones se van a poner más importantes, más relevantes. Y creo que lo más cierto es que Rusia ha perdido bastante nivel en el mundo, que es lo contrario que ha deseado. Rusia y China quieren ser superpoderes, tanto económicos como geopolíticos, y Rusia ha perdido bastante frente a esos dos metas con esta invasión, porque no les ha ido bien, porque todo el mundo está como en conjunto, ¿no? En conjunto en contra de Rusia, y estas sanciones les van a afectar económicamente muy fuerte. A mí lo que me preocupa es Europa. Creo que recesión es muy real, es una posibilidad muy real este año en Europa. Si se resuelve muy rápido y el precio del petróleo vuelve a bajar, lo evitamos. Si por lo contrario hay una agravación o hay un empeoramiento de la situación porque Putin quiere mejorar su posición de poder negociar más adelante, así que empieza a hacer otras cosas militarmente agresivos, pues entonces el petróleo va a volver a subir, cerrando fábricas, afectando al consumidor, a Europa. Europa recibe 40% de su gas natural de Rusia, 30% de su consumo energético de petróleo viene de Rusia. Así que quien está en la frente, en
en la parte más adelante de la guerra es Europa. El mejor de los escenarios se resuelve, pero es una solución, Roberto, del corto plazo, porque Rusia va a estar buscando lo siguiente, ¿no? Bueno, también se puede sumar Andrés Valenzuela a comentar un poco algunas preguntas. Tú que conoces harto también Latinoamérica y a diferencia de otros ciclos económicos de ajuste que ha afectado normalmente en la historia cuando Estados Unidos ha subido tasa, en Latinoamérica lo ha pillado endeudado y muy complicado. Esta vez Latinoamérica tiene un factor positivo que son los commodities, que también han subido en forma importante. En ese sentido, ¿tú ves estos precios se mantienen en el tiempo o también es transitorio producto del conflicto? Sí, eso es una excelente pregunta también, porque me han hecho esa pregunta. ¿Estas sanciones se van a quitar si hay un acuerdo entre Rusia y NATO? Difícil de imaginar que si Rusia se mantiene, se queda con mitad de Ucrania, de que Estados Unidos y Europa vuelven a como era antes, sin sanciones, y quitan las sanciones después de que Rusia ha invadido y se ha quedado con un pedazo de otro país. Lo dudo, ¿eh? Creo que evitamos lo que más duele, que es sanciones o cerraduras de las exportaciones energéticas, pero de otras cosas, de tarjetas de crédito, de la capacidad de los rusos de viajar o recibir turismo. Hombre, yo creo que eso puede que dure mucho más tiempo. Rusia va a estar sufriendo años más en esto y los precios de los alimentos se habla poco porque todos estamos, y correctamente, fijados en lo que es el precio del petróleo. Pero hay que también mirar la inflación que se ha visto y que se va a quedar de manera postergada, prolongada, en trigo, en maíz, en soya. Estos productos están volando en precio y afecta la clase media, que afecta a todo el mundo, pero obviamente afecta a las clases de menos recursos, más porque es un mayor porcentaje de su cesta de consumo. Esto tiene implicaciones políticas. No lo hemos hablado, pero tiene implicaciones políticas. Y por estas implicaciones, pienso que Duque gane en Colombia. Pienso que Lula gana en Brasil. Entonces, estos son uno de las repercusiones adversas de inflación en estos bienes que realmente yo no creo que se resuelva muy pronto. Por eso tenemos inflación en los Estados Unidos desacelerando de 10% en el mes de marzo, solo hasta 4.5% para fin del año. La meta es 2%. China está con inflación alta. Latinoamérica sigue con inflación alta, a pesar de que han subido, en el caso de Brasil, 1,000 básicos en el último año. Todavía estamos todo el mundo tratando con inflación, pega al consumidor, pega a la gente más pobre. Eso tiene repercusiones políticas y va a hacer que vayamos más hacia la izquierda, con la excepción de los Estados Unidos, que en noviembre de este año tenemos las elecciones del Congreso y van a ganar los de la derecha porque el presidente que es de la izquierda ahora y pues todos estamos sufriendo de precios altísimos y ha bajado muchísimo en aprobación. Así que quien está en poder durante periodos complicados, pues su partido pierde en la próxima elección. Entonces eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos y en la TAM. Andrés, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, sí, gracias por la invitación de estar acá. Esperemos que la señal sea tan buena como la que tiene Catherine, porque acá en Chile tenemos incluso menos señal que la que tienen ahí en Estados Unidos. Así que cualquier cosa me avisan, yo estoy con el celular. Si llega a cortar, me conecto. En términos de inflación, efectivamente, creo que el escenario que plantea Catherine es bastante correcto. El mundo está transitando una estanflación. A pesar de que todavía las señales de desaceleración en Estados Unidos son un poquito prematuras. Ahí podemos tener una pequeña diferencia. Por ejemplo,
En términos de inflación, la inflación esperada para este año, según el consenso volumen, es cercano a 6%, mientras que la Fed espera 4% según el último statement ahí del Banco Central. Entonces tenemos un escenario inflacionario que el mercado está esperando más inflación que la Fed. Y lo que preocupa es que las compensaciones inflacionarias en Estados Unidos están un poquito desancladas en el largo plazo. Si uno ve las compensaciones inflacionarias de 10 años en Estados Unidos, está al 3%, muy cercano al 3%. Y eso es un problema para cualquier banco central, ¿cierto? Cuando las expectativas se desanclan, los bancos centrales tienden a ser agresivos. Lo vimos en Chile. La Fed, digamos, está como estaba el Banco Central acá, como estábamos en Chile hace unos 6 meses atrás, eso es como estamos hoy día. Cuando las compensaciones inflacionarias se desanclan, lo que tiene que hacer el Banco Central, es salir a anclar esas expectativas. Y por eso tenemos un riesgo que la Fed va a tener que ser agresiva y empezar a subir la tasa rápidamente y tratar de llegar a la neutral lo más rápido que pueda. Hay unos comentarios al respecto, por ejemplo, del presidente de la Reserva Federal de San Luis, que se llama James Bullard, que él incluso ha señalado a la prensa que le gustaría llegar a la tasa neutral este año. Eso es muy agresivo. La tasa neutral en torno al 2,4% según estima la Fed. Ahora, la Fed no se basa en un miembro, ¿cierto? Pero hay miembros de la Fed que están pensando en ser bastante agresivos con la alza de tasa. Y eso también nos genera, como dice Catherine muy bien, un escenario mejor para la renta variable y para la renta fija. Nosotros en nuestras carteras hemos estado en general con una duración más baja que en general nuestro índice de referencia, nuestro benchmark hace ya bastante tiempo y hemos preferido constantemente invertir en aquellos instrumentos que ofrecen más spread, como high yield americano, por ejemplo, versus bonos del tesoro o investment grade americano. O sea, nosotros bastante tiempo estamos cortos en investment grade y preferimos en renta fija internacional productos como mayor spread. Y en los últimos meses lo que hemos hecho, incluso para que ya cuenten en renta fija local, hemos ido bajando la exposición a renta fija extranjera y buscando algo más de exposición en Chile. En Chile, la verdad es que cuando uno hace el valor relativo entre la renta fija extranjera y la local, se están abriendo oportunidades en Chile bastante interesantes. El único tema que tenemos en Chile, ¿cierto?, podría ser, que nos hemos podido en contra, el tema del quinto retiro, que puede presionar un poco y las tasas de interés en el corto plazo, pero creemos que hay valor en la renta fija local. Podemos encontrar productos de corta duración que tienen poquita sensibilidad a las variaciones de las tasas a tasas bastante interesantes y que compiten muy bien con la renta fija extranjera. Y riesgo retorno, la renta fija local se ve bastante bien en los últimos meses. Esto es por ver la renta fija Sí. Podríamos hablar también algo, creo que aprovecho de esta famosa inversión de la curva. Hay harto digamos, estudios sobre la inversión de la curva. En general, los estudios que se hicieron primero fueron en el año 96 y los autores hablaban de la diferencia entre la tasa de 3 meses y la de 10 años. Si uno ve esa diferencia, todavía está siendo positiva. Hay otro estudio, por ejemplo, que hace la Fed de San Francisco, lo hizo el año 2018, que hablaba de la diferencia entre la tasa de 1 año y de 10 años, que era buen predictor. Si uno toma esa diferencia, todavía esa diferencia está positiva. Entonces tenemos que irnos a la tasa de 2 contra 10 para recién empezar a ver algo como se acá de que la curva está invertida. Por lo tanto, que la curva está invertida tal vez es la primera señal que estamos viendo de que el mundo podría comenzar a acelerarse de aquí a los próximos 12 a 24 meses. Pero todavía es una señal bastante incipiente. Si uno va a los datos macro y los indicadores líderes, etcétera, todavía estamos con un viento de cola en Estados Unidos muy importante. No estamos viendo una desaceleración grande, sino que yo concuerdo con Catherine, estamos viendo las primeras luces de que nos estamos dirigiendo hacia un periodo un poquito más inflacionario. Ahora, ¿es esto malo para la renta variable? Y generalmente el timing de cuando la renta variable es producto de una mayor inflación no es claro. Si uno ve la estadística histórica, la renta variable se sigue comportando bien de aquí a los próximos 12 meses en promedio, cuando las curvas se empiezan a invertir, cuando esta señal de inflación. Creo que no surge, o dicho de otra manera, la renta variable puede seguir andando bien y probablemente va a seguir andando bien, asumiendo bien no hay un escenario de guerra internacional, asumiendo también, por supuesto, que el tema ruso-ucraniano va
decantando. La que los próximos 11 o 12 ningún problema. La curva se invierte anteriormente, el S&P llega a un pic hasta, dependiendo del periodo, pero puede ser 11 meses después, el periodo donde llega hasta 20 meses después, es donde la bolsa americana está haciendo pic. Así que no hay que asustarnos un poquito más de eso o esta inflación en el futuro. Hizo un pic, no es un indicador de que la bolsa vaya a andar mal aquí en los próximos 3, 4, 6 meses. Al contrario, hemos visto que en periodos de mayor inflación la bolsa tiene capacidad de seguir andando bien los próximos meses. ¿Qué hemos hecho nosotros en el corto plazo? Nosotros, partimos el año overweight en acciones contra renta fija. Nos gustaba más Europa que el resto del mundo, especialmente Europa versus Estados Unidos, por carácter un poquito más cíclico, pero al conflicto ruso-ucraniano lo que hicimos fue bajar los riesgos, poner un poquito más de riesgo gathering, ahí estamos completamente en línea, y vendimos el overweight que teníamos en Europa, lo pasamos lo vendimos, nos fuimos a una posición un poquito más neutra, rotamos también un poquito de la posición que teníamos más en small cap, rotamos hacia large cap, small cap europeo, hacia large cap europeo, y ese overweight en renta variable lo pasamos a renta fija local. Producto también lo mismo que estamos viendo, que la renta fija local, dado los movimientos de tasa, especialmente el año pasado, se ve hoy día bastante mejor en términos de riesgo-retorno que la renta fija extranjera. Y dentro de las carteras además, tenemos un poquito sesgo más value. Cuando uno habla de value contra growth, Roberto, tal vez no todos lo saben, Catherine lo explicó un poquito ahí, son aquellos sectores o acciones que se ven beneficiadas de este ciclo un poquito más inflacionario y con tal vez un crecimiento un poquito menor. Y eso es lo que hemos tratado de nosotros materializar también en las carteras, ya en renta variable o en renta fija. Bueno, todas estas estrategias que comenta Andrés las pueden encontrar en bci.cl. Tenemos 2 fondos especialmente para eso, que son el BCI Deuda Global y BCI Acciones Globales. Y para aquellos clientes que necesitan alguna solución offshore, se pueden contactar con nosotros, porque también tenemos una solución para eso. Pero en pro de la hora hay 2 cositas que me gustaría preguntarte, Catherine, que llegaron dos clientes. Una, que si tienes una respecto del dólar, del dólar como moneda a futuro, ¿cómo lo ves con estas alzas de tasa? Porque efectivamente el FED ha estado subiendo tasa, pero hemos visto un poquito más el dólar depreciado. Y por otro lado, que un cliente nos pregunta, ¿cuál es el escenario que si aún subiendo tasa del FED, la inflación no cede? Excelentes preguntas. Excelentes. Sobre todo la segunda me fascina porque yo creo que es muy posible que la Fed suba 4 veces este año, que es lo más probable, y la inflación no baja. O sea, baja porque estadísticamente tiene que bajar. La base estadística del año pasado favorece un bajón en la tasa de inflación. Pero hay que recordar, y esto va por todo el mundo, subir tasas solo afecta un porcentaje de la cesta inflacionaria. No afecta todo. No afecta todo. Entonces, mientras que todavía hay escaseces y problemas en la cadena de oferta, de producción, esas escaseces no están afectadas por un aumento en la tasa, ¿sí? Los salarios no están afectados por un aumento en la tasa. O sea, un aumento en la tasa afecta, pues, tomar préstamos, endeudarse y tal, pero yo creo que es una buena posibilidad. Por eso estoy hablando tanto de esta inflación desde hace 6 meses, antes de que era consenso. Ahora todo el mundo habla de esta inflación, pero lo hablo porque incluso cuando la Fed empieza a subir, la inflación no es que va a bajar a 2% en el corto plazo. Este es un problema de mediano plazo. Estamos hablando de 12, 18 meses. Y en ese escenario, ¿qué es lo que pasa? Pues impacta el consumo. Entonces estamos hablando de crecimiento más bajo con inflación todavía alta. Y esa situación puede durar un tiempo más hasta llevar a cabo en algún momento una contracción en la economía. Entonces, estamos en la fase de desaceleración, puede durar un año y medio más. Yo no voy a poner fecha porque predecir
contracción económica es imposible. No, pero lo que sí les puedo decir es de que los visuales, los ejercicios, el análisis me dice dónde estamos en el ciclo económico y es en la desaceleración. El dólar también es excelente pregunta porque tiene presiones positivas y negativas que en cierta manera contrarrestan uno al otro. Uno es que US está subiendo tasas mientras que el principal contraparte no lo está haciendo, que es Europa. ¿Sí? Entonces US va a tener una diferencial de tasas de interés con Europa de 100 básicos para terminar este año. US está en una posición, aunque está en desaceleración, 1000 veces mejor que Europa. Entonces eso favorece flujos de capital, de portafolio, favorece a US. Y lo hemos visto platicando con el equipo de BCI ayer. Estuvimos hablando de la salida récord de equities europeos en el último mes. Récord en la historia. Todo el mundo vendiendo. Favorece mucho a los Estados Unidos. Y eso es bueno para el dólar. Por otro lado, las cosas que van en su contra es un déficit fiscal de 12% que había llegado a 20% durante COVID, ahora está a 12%, sin perspectivas positivas, déficit fiscal, déficit en la cuenta corriente y crecimiento económico a la baja. Esas son cosas en su contra. Entonces, la otra cosa que puedo decir es la flight to quality. El dólar está atado a sucesos geopolíticos, ¿sí? Más que el yen. Muchos dicen gold, dollar, yen, safe haven assets. Sí, más el dólar que cualquier cosa, más tesoros que cualquier cosa. Así que el dólar en el corto plazo, no estamos hablando de largo, no estamos hablando de 1 año, 2 años. En el corto plazo, en los próximos meses, va a estar atado a lo que hace la Fed, número 1, y lo que hace Putin, número 2. Va a ser volátil y dependiente de esas dos cosas. En el plazo del largo plazo depende de cuánto sube Europa, que creo que no va a subir, sino que si sube en este año, al final del año, y cómo va desarrollando el tema fiscal y de la cuenta corriente de los Estados Unidos, que yo soy muy bearish, soy muy negativa. A lo largo de los años pre-Rusia, yo decía dólar hacia la baja. Ahora tenemos unos efectos favorables al dólar que acabo de mencionar, que en el corto plazo son positivos. Entonces, como les digo, en el corto plazo contrarrestan uno al otro. Sobre el largo plazo, sobre años, creo que es negativo para el dólar. Espero que eso les ayude. Eso es lo mejor que uno puede hacer con el análisis del dólar en este momento, es ver los empujones positivos y negativos. Y la verdad es de que hay ambos en este momento. Bueno, en beneficio del tiempo, que estamos justo cumpliendo lo que habíamos prometido, 1 hora, recordarles nomás a nuestros clientes que tienen una amplia gama de soluciones de inversión, tanto en activos internacionales, en deuda y en equity, un poco lo que demostrando un poco la estrategia que hemos ido haciendo durante el tiempo, como lo comentó Andrés, y aquellos clientes que también necesiten soluciones offshore, también tenemos alternativas, por lo que cualquier pregunta háganselo saber a su ejecutivo o directamente también a nosotros. En nombre de BCI quiero agradecer a Catherine su tiempo una vez más, ha sido muy clara en cuanto a su argumento. Estamos en un mundo complicado, hay muchas cosas que son incógnitas, así que esperemos, que las cosas vayan avanzando positivamente y ojalá poder juntarnos contigo prontamente y con mejores y mejores noticias. Así que muchas gracias y también agradecer a todo el equipo, en nombre de BCI Wealth Management, agradecer a todos los participantes, a todos nuestros clientes que han estado con nosotros y también dejarlos invitados
a nuestras próximas webinars con distintos temas. Y en bci.cl /inversiones, donde podrán encontrar todas nuestras soluciones de inversión, además de las charlas como la que acabamos de presenciar, los podcasts y cápsulas. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño. Más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente.